Me despidieron del trabajo por las razones equivocadas. Fui acusado falsamente por mi gerente, pero cuando descubrí la verdad, me aseguré de que pagara por todos sus pecados. Hola. Gracias por su continuo apoyo. Esto significa mucho para nosotros. Si disfrutan las historias que compartimos, por favor suscríbanse a este canal. Sería genial si pudieran dejar un comentario sobre la ciudad desde la que nos están viendo. Podríamos mencionarles en nuestra próxima historia. La mención especial de hoy va para Harold de Alabama. Nos alegra que disfruten nuestras historias. Ahora, profundicemos en los detalles de la historia de hoy. Nunca lo vi venir. Esa es la peor parte, lo desprevenido que estaba. Sentado en esa sala de juntas con paredes de vidrio en Pinnacle Marketing, mi corbata demasiado apretada, mi palma sudada por una mañana de preparar diapositivas. Había estado despierto la mitad de la noche perfeccionando una presentación para nuestro cliente más grande, un gigante tecnológico llamado Nestlé. Mi gerente, Derek, me había palmeado el hombro esa mañana, todo dientes y falso encanto, diciendo, «Buen trabajo, chico. Eres la columna vertebral aquí». Debería haberlo sabido entonces. Las serpientes no te halagan a menos que estén enrollándose para atacar. La reunión comenzó como cualquier otra. Victoria Lang, nuestra directora ejecutiva, se sentó a la cabecera de la mesa, sus ojos afilados escaneándonos como un halcón buscando presa. Era una mujer que había construido Pinnacle de la nada, y no toleraba a los tontos. Estaba a media frase, explicando el nuevo lanzamiento de anuncios de Nestlé, cuando su teléfono vibró, luego el de Derek. Luego, la mitad de los rostros de la sala se tensaron, los susurros silbaban como estática. Victoria levantó una mano, silenciándome, y abrió su computadora portátil. Su mandíbula se apretó mientras leía lo que fuera que estuviera en esa pantalla. Alguien, dijo, su voz baja y letal, filtró toda la estrategia de campaña de Nestlé a Apex Solutions. Llegó a sus servidores hace una hora. Acabamos de perder $12 millones. La sala se congeló. Sentí que se me encogía el estómago, no porque lo hubiera hecho, no lo hice, sino porque sabía lo que venía después. Acusaciones, dedos señalando. Y, por supuesto, Derek se puso de pie, alisando su costoso blazer, su rostro una máscara de falsa preocupación. «Es una maldita lástima», dijo, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, «pero vi algo la semana pasada, tarde en la noche, después del horario de trabajo, alguien accediendo a los archivos seguros». Giró, lento y deliberado, y me miró fijamente. «¿Fuiste tú?» El aire se escapó de la habitación. Se me secó la boca. «¿Qué? No. Estaba trabajando en la presentación, no guardándola». Me interrumpió, su voz goteando con una piedad ensayada. Yo tampoco quería creerlo, pero revisé los registros, tu identificación, tu inicio de sesión, con sello de tiempo. Deslizó una hoja impresa por la mesa hacia Victoria, quien la arrebató, sus labios adelgazándose mientras la escaneaba. Busqué palabras. «Eso es imposible». «Yo no». La voz de Victoria resonó como un látigo. Ni siquiera me miró. «Estás despedido. Seguridad te acompañará a la salida. Nos encargaremos del lado legal más tarde». ¿El lado legal? Mi cabeza daba vueltas. Había estado en Pinnacle durante 3 años, abriéndome camino desde pasante hasta estratega, y ahora era un ladrón, un traidor. La mentira de Derek era tan suave, tan pulida, que casi me la creí por una fracción de segundo. La habitación se volvió borrosa cuando 2 guardias con polos negros aparecieron en la puerta. Mis compañeros de trabajo, personas con las que me reía con cervezas, con las que intercambiaba ideas, miraban sus manos o susurraban entre ellos. Nadie me miró a los ojos. «Esperen», dije, mi voz apenas un susurro, pero Victoria ya se estaba dando la vuelta, dando órdenes sobre el control de daños. Los guardias me agarraron de los brazos, firmes pero no bruscos, y me llevaron a través de la oficina de planta abierta. Cabezas asomaban de los cubículos como suricatas viendo mi paseo de la vergüenza. Mi escritorio, mi espacio, ya estaba siendo empacado por un asistente que no reconocí. 3 años desaparecieron en 10 minutos. Mientras me empujaban hacia el ascensor, vislumbré a Derek a través del cristal de la sala de juntas. Estaba recostado en su silla, con los brazos cruzados, una leve sonrisa en sus labios. Pensaba que había ganado. Ese bastardo pensaba que me había enterrado. Las puertas del ascensor se cerraron y me quedé allí, con los puños apretados, repasando todo. Los registros, los archivos, mi identificación, como no había tocado nada que no debiera. Había estado demasiado ocupado besándole el trasero a Derek, haciéndolo quedar bien,
como para siquiera pensar en joder la compañía, pero él me había tendido una trampa perfecta, despiadadamente, y yo se lo había permitido. El vestíbulo me escupió a la calle, mi credencial de trabajo confiscada, mi teléfono vibrando con mensajes de texto que no me atrevía a leer. Estaba sin trabajo, deshonrado y probablemente en la lista negra de todas las empresas de la ciudad. Quería gritar, volver allí y estrellar la cara engreída de Derek contra su escritorio. Pero no tenía nada. Ni pruebas, ni influencia, solo una sensación de hundimiento de que me habían engañado desde el principio. Entonces recordé algo, una sombra en el pasillo mientras me arrastraban. Carl, el conserje, apoyado en su trapeador, mirando, no a mí, a Derek. Sus ojos habían sido estrechos, agudos, como si hubiera visto algo que yo no. Carl era un elemento fijo en Pinnacle, un tipo tranquilo con una cojera y un corte de pelo al rape, siempre allí pero nunca notado. Lo había pillado una vez, meses atrás, murmurando sobre serpientes y trajes mientras vaciaba la basura de Derek. En ese momento, me había reído. Ahora, se me clavó la cabeza como una astilla. No lo sabía entonces, pero Carl era la clave, el único hilo suelto en la perfecta pequeña trampa de Derek, y estaba a punto de tirar de él hasta que todo se desmoronara. No podía ir a casa después de que me echaran de Pinnacle. Mi apartamento, una caja de zapatos demasiado cara con vista a una pared de ladrillos, se sentía como una jaula esperando tragarme. En cambio, caminé con las manos metidas en los bolsillos, repasando la sonrisa de Derek, el frío despido de Victoria, el agarre de los guardias en mis brazos. Cada paso ardía más, la ira masticando la conmoción. Me habían tendido una trampa, y el bastardo probablemente estaba bebiendo whisky en su oficina, brindando por mi ruina. Necesitaba respuestas, pruebas, algo para volver a subir. Fue entonces cuando el rostro de Carl apareció en mi mente, esos ojos entrecerrados mirando a Derek como un cazador midiendo a un ciervo. Había visto a Carl durante años, un fantasma con un mono gris, fregando pisos y acarreando basura mientras todos fingíamos que no existía. Había sido seguridad una vez, había oído, una degradación de la que nadie hablaba. Si alguien sabía algo sucio sobre Derek, era él. El problema era que no tenía ni idea de dónde encontrarlo. Pinnacle estaba cerrado para mí ahora, y no iba a llamar a recursos humanos para pedir la dirección de un conserje. Entonces recordé, los viernes por la noche, después de su turno. Lo había visto una vez en un bar de mala muerte a unas pocas cuadras de la oficina, de Rusty and Shore. Valió la pena intentarlo. El bar era un agujero, pisos pegajosos, luces tenues, una rocola graznando alguna vieja canción de rock. Escaneé la habitación y allí estaba, encorvado sobre una mesa de la esquina, tomando un whisky. Su corte de pelo al rape brillaba bajo el neón y sus manos, grandes y con cicatrices, envolvían el vaso como si hubieran visto algo más que mangos de trapeador. Me deslicé en el asiento frente a él sin preguntar. No se inmutó, solo levantó una ceja. «Eres el chico al que despidieron hoy», dijo, su voz ronca, como si fumara demasiado o hablara muy poco. «Sí, y tú eres el tipo que no parecía sorprendido». Me incliné hacia adelante, manteniendo mi tono firme. «¿Sabes algo, verdad, sobre Derek?» Carl tomó un sorbo lento, estudiándome. «Tal vez. ¿Qué te importa?» Me tendió una trampa, filtró la campaña de Neslifi a Apex y me echó la culpa. Estoy sin trabajo, probablemente sin carrera, por su culpa. Si tienes algo, lo que sea, lo necesito. Gruñó, dejando el vaso. Derek es una serpiente. Siempre lo ha sido. Se desliza, mordiendo a cualquiera que se acerque demasiado. Pero tú solo eres daño colateral. ¿Por qué debería arriesgarme? Dudé. Me estaba poniendo a prueba, y no tenía mucho que ofrecer. Porque no he terminado. Quiero que pague, no solo que lo despidan, que lo arruinen. Si tienes rencor, soy tu oportunidad de resolverlo. Eso provocó un destello en sus ojos, una chispa de algo viejo y amargo. Se reclinó, cruzando los brazos. Hace 3 años, era jefe de seguridad en Pinnacle. Atrapé a Derek robando dinero en efectivo, nada grande, pero suficiente para enojarme. Low report. Al día siguiente, le cuenta una historia a recursos humanos sobre mi maltratándolo. Sin pruebas, pero su palabra contra la mía. Me degradaron a conserje, me recortaron el sueldo, me quitaron la pensión. Lo he estado observando desde entonces. Apreté los puños debajo de la mesa. Derek no solo me jodió a mí, tenía un historial de pisotear cuellos. Entonces, ¿por qué no has hecho nada? Tiempo, dijo Carl, con una leve sonrisa en los labios. Y evidencia.
No te mueves contra un tipo así sin un tiro mortal. Metió la mano en su chaqueta, sacó una unidad USB y la deslizó sobre la mesa. He estado ejecutando un pequeño proyecto paralelo. Cámara oculta en su oficina, activada por movimiento. Lo atrapé con las manos en la masa la semana pasada. Mi pulso se aceleró. Agarré la unidad, apenas creyéndolo. Me estás diciendo que lo tienes grabado. Compruébalo tú mismo. No tenía mi computadora portátil, pero Carl tenía una vieja en su camioneta afuera. Nos acurrucamos en el estacionamiento, la pantalla parpadeando mientras se cargaba la grabación. Allí estaba, Derek, solo en su oficina, con la corbata floja, una sonrisa engreída pegada en la cara. Escribió rápido, murmurando para sí mismo: Apex se comerá esto, el chico, el chivo expiatorio perfecto, los registros están configurados, listo. Se rió, un sonido agudo y feo, y luego presionó enviar. La marca de tiempo coincidía con la filtración. Mi nombre, mi identificación, aparecieron en su pantalla cuando bloqueó los registros de acceso. Estaba todo allí, cada segundo viscoso. Quería golpear la pantalla, pero me quedé mirando, dejándolo asimilar. Esto es todo. Así es como lo consigo. Carl cerró la computadora portátil. Es un comienzo. Te devuelve al juego. Pero si quieres que pague, de verdad que pague, no le entregas esto a Victoria y lo das por terminado. Juegas inteligentemente. Lo golpeas donde le duele. Asentí, los engranajes ya giraban. No se va a ir con una palmada en la muñeca. Quiero que todo su mundo se incendie. Carl golpeó el USB contra su palma y luego me lo devolvió. He estado esperando que alguien lo derribe. ¿Estás dentro? Maldita sea, sí que estoy dentro. Me guardé la unidad en el bolsillo, sintiendo su peso como un arma cargada. Pero no nos detendremos en Pinnacle. Él va a caer, y me aseguraré de que sienta cada paso de la caída. Carl levantó su vaso, con un brillo de aprobación en sus ojos. Entonces tenemos trabajo que hacer. No dormí esa noche. Me senté en mi apartamento, reproduciendo las imágenes, memorizando cada palabra, cada risa. Derek pensó que me había enterrado. No tenía ni idea de que estaba a punto de cavar su tumba. Tenía las imágenes, y se sentía como sostener una granada viva. La voz de Derek, su confesión engreída y risueña, resonaba a mi cabeza mientras caminaba hacia Pinnacle a la mañana siguiente, con el USB quemándome un agujero en el bolsillo. Carl me había preparado la noche anterior. Su consejo ronco era simple: no te limites a limpiar tu nombre, haz que sangre. No iba a conformarme con una disculpa y un apretón de manos. Derek había incendiado mi vida. Ahora era mi turno de encender la cerilla. La oficina de Victoria estaba en el último piso, toda de vidrio y acero, una sala del trono para una mujer que gobernaba con puño de hierro. Había llamado con anticipación. Le había dicho a su asistente que tenía algo que necesitaba ver, sin detalles, solo lo suficiente para pasar la puerta. Cuando entré, ella estaba detrás de su escritorio, golpeando un bolígrafo contra una pila de papeles, sus ojos moviéndose como si me estuviera midiendo para un ataúd. «Tienes 5 minutos», dijo, con voz cortante. «Más vale que sea bueno». No perdí ni un segundo. Conecté el USB a su computadora portátil, presioné reproducir y retrocedí. La cara de Derek llenó la pantalla, con la corbata floja, su sonrisa ancha mientras escribía los secretos de Neslifi y los enviaba a Apex. «El chico, el chivo expiatorio perfecto», dijo, riendo como si fuera un juego. El bolígrafo de Victoria dejó de golpear. Su rostro se endureció. Una tormenta se estaba gestando detrás de esos ojos penetrantes. Cuando terminó el clip, no habló, solo miró fijamente la imagen congelada de la sonrisa de Derek. «Me tendió una trampa», dije, manteniendo mi tono firme. «Falsificó los registros, nos vendió y me dejó cargar con la culpa. Esa es tu filtración». Se reclinó, cruzando los brazos. «¿Por qué debería confiar en esto? Podrías haberlo manipulado. Revisa los metadatos. La marca de tiempo coincide con la violación. La cámara está oculta en su oficina. Carl, el concierge la instaló. No tiene motivos para mentir, y yo tampoco». La mirada de Victoria se dirigió a la puerta, y luego volvió a mí. «¿Carl está involucrado? Ha estado detrás de Derek durante años. Esta es la prueba que ha estado guardando». Asintió, lenta y deliberadamente, como un juez bajando el mazo. «Quédate aquí». Cogió su teléfono, ladró órdenes a seguridad y, en 10 minutos, Derek fue llevado a la sala, flanqueado por 2 guardias. Al principio parecía arrogante, con el blazer impecable y el pelo engominado, hasta que me vio.
Entrecerró los ojos, pero mantuvo la calma. ¿De qué se trata esto, Victoria? Preguntó, todo encantó. Ella no respondió. Volvió a pulsar reproducir. Su voz llenó la habitación y vi cómo se le iba el color de la cara. Tartamudeó, intentó dar alguna excusa sobre el contexto, pero ella lo interrumpió. «Estás despedido», dijo, con voz de cuchillo. «Recoge tus cosas del escritorio. Seguridad está esperando». La máscara de Derek se cayó. Me miró, con veneno en los ojos, pero los guardias lo agarraron antes de que pudiera lanzarse. Lo sacaron y yo lo seguí, manteniendo la distancia. La oficina zumbaba mientras se veía obligado a recoger sus cosas, fotos, premios, ese estúpido trofeo de golf del que se jactaba. La gente miraba, susurraba. Me lanzó una mirada mientras se iba, una promesa de venganza. Yo solo sonreí. Esto era solo el principio. Victoria me volvió a llamar después. «Estás reintegrado», dijo, sin rodeos. Con efecto inmediato. «Y lo siento, por si sirve de algo». «Sirve de algo», dije, «pero no quiero su oficina, todavía no». Ella arqueó una ceja. «¿Por qué no?» «Porque no he terminado». La dejé perpleja, pero tenía un plan. Carl me encontró en el aparcamiento, apoyado en su camioneta, con una rara sonrisa en los labios. «Lo he oído todo. ¿Qué se siente?» «Bien», dije, pero no lo suficientemente bien. Ya tiene un trabajo en Apex, una gran bonificación, una oficina en la esquina. No se va a ir limpio. Carla sintió, como si se lo hubiera esperado. «Entonces, ¿cuál es el plan?» «He estado pensándolo toda la noche. Lo golpeamos donde le duele, su nuevo trabajo. Todavía tengo acceso a los sistemas de Pinnacle. Puedo crear una campaña falsa, algo llamativo pero tóxico, con exceso de presupuesto, legalmente inestable, un desastre total. Enviarlo a Apex desde un teléfono desechable, hacer que parezca que es de él. Ellos lo aceptarán, y cuando explote, él será el que tenga que cargar con la culpa». Carl se frotó la barbilla, con los ojos entrecerrados. «Arriesgado. Apex se mueve rápido. Necesitarías que fuera hermético». «Puedo hacerlo hermético», dije. «He creado campañas durante años, campañas reales. Esto parecerá legítimo, pero será una mina terrestre, costes inflados, asociaciones falsas, un problema de derechos de autor que no verán venir. Para cuando se den cuenta, estará acabado». Sonrió, con una chispa de aprobación. «Eres un hijo de puta malvado, cuando quieres serlo». «¿Cuánto tiempo?» «2 días. Lo redactaré esta noche, lo enviaré mañana». «Estás dentro». «No me lo perdería», dijo, haciéndome un saludo. «No te descuides. Los tipos como Derek muerden». «Que lo intente», dije, con la adrenalina a tope. «No tienen idea de lo que se le viene encima». Pasé esa noche encorvado sobre mi portátil, creando la trampa. Era una belleza. Una propuesta de $20 millones para una bebida energética falsa llamada Vortex Rus, completa con correos electrónicos falsos de patrocinadores de primera línea que nunca habían oído hablar de ella. Enterré trampas legales en la letra pequeña, inflé el presupuesto a niveles demenciales y lo vinculé a una marca registrada que sabía que era propiedad de un competidor litigioso. Lo envié desde un correo electrónico falso, con el nombre de Derek en primer plano. Luego cerré mi portátil y esperé. Apex mordería el anzuelo. Estaban desesperados por una victoria después de hacerse con los secretos de Neslifi. «Why Derek?» Entraría pavoneándose, pensando que había aterrizado de pie, justo hasta que el suelo se derrumbara. Me recliné, imaginando su cara cuando todo se fuera al garete. Ya no se trataba solo de limpiar mi nombre, se trataba de verlo ahogarse en las cenizas de su propio juego. Y yo acababa de empezar. No dormí mucho después del despido de Derek. Mi apartamento era un desastre de cajas de comida para llevar y pantallas de portátil. El brillo de mi plan me mantenía alerta. Carl y yo teníamos una misión ahora. Derek no solo iba a perder su trabajo en Pinnacle, iba a estrellarse y arder en Apex también. La campaña falsa que había creado era una obra maestra de sabotaje. Una propuesta de $20 millones para una bebida energética inexistente, cargada de patrocinios falsos, costes inflados y una trampa de derechos de autor que llevaría a Apex a los tribunales más rápido de lo que podían pestañear. La envié desde un correo electrónico desechable, falsificado para que pareciera la cuenta personal de Derek, directamente al vicepresidente de Apex, y luego esperé. Los dominós tardaron 3 días en caer. Estaba de vuelta en Pinnacle, instalándome en mi viejo escritorio. Victoria me había devuelto mi trabajo, sin preguntas, aunque podía notar que ahora me vigilaba más de cerca.
Mi teléfono vibró con una alerta. Había configurado una alerta de acciones en el teletipo de Apex. Estaba bajando, despacio al principio, y luego en picado. Abrí su sitio web. La campaña se había puesto en marcha. Vallas publicitarias, anuncios en redes sociales, todo. El problema era que los patrocinios eran de famosos que nunca habían firmado, y las cifras de presupuesto no cuadraban. Twitter se incendió con capturas de pantalla, declaraciones de abogados y memes que destrozaban a Apex. Me recliné en mi silla, con una sonrisa en la cara. El nombre de Derek estaba por todas partes. Carmen envió un mensaje de texto esa tarde. Mira las noticias. Lo hice. Titular tras titular. Apex Solutions se enfrenta a las consecuencias de una campaña fallida. Nuevo ejecutivo vinculado a un fracaso multimillonario. El vicepresidente fue citado, furioso, diciendo que habían confiado en la visión de Derek. Podía imaginármelo en su nueva oficina, sudando a través de su blazer, luchando por explicar por qué su gran debut era un desastre legal y financiero. Apex lo despidió por la noche, con un comunicado de prensa frío y cortante. Hemos rescindido el contrato de Derek Harlow con efecto inmediato. Sin bonificación. Sin oficina en la esquina. Solo una carta de despido y una reputación en declive. Pero yo no había terminado. Carl tenía sus propias cuentas que ajustar, y le picaban las ganas de apretar el gatillo. Nos encontramos en The Rusty Anchor esa noche, con la unidad USB entre nosotros como un arma cargada. ¿Estás seguro de esto?, pregunté, tocándola. He estado seguro desde que me jodió, dijo Carl, con voz baja. Me costó mi pensión, mi orgullo. Esto lo acaba. Subimos las imágenes de forma anónima, la filtración de Pinnacle, la confesión de Derek, todo el espectáculo viscoso. Carl conocía a un tipo que dirigía un blog del sector, y en cuestión de horas estaba por todas partes, LinkedIn, Twitter, incluso un hilo de Reddit que explotó con miles de votos positivos. El vídeo acumuló visitas. La risa de Derek, su frase de chivo expiatorio perfecto, en bucle para que todo el mundo la oyera. Los hashtags se dispararon. Almohadilla Derek la serpiente, almohadilla filtración Pinnacle. Los clientes lo abandonaron. Los antiguos colegas le dieron la espalda. Su nombre no era solo barro, era radiactivo. Seguí su caída como un cazador acechando a su presa. Su coche fue embargado. Vi la grúa llevándose su BMW de su lujoso apartamento. El alquiler de ese lugar se canceló, según un amigo que trabajaba en el sector inmobiliario. Las demandas se acumularon. Nexlified demandando a Pinnacle, Pinnacle demandando a Apex, Apex demandando a Derek. Se estaba ahogando, y yo le había dado el ancla. Carl se sinceró más esa noche, con whiskies en el bar. No solo me degradó, dijo, mirando fijamente su vaso después de que le llamara la atención por el dinero. Difundió rumores, dijo que era inestable, una bala perdida, perdí mi oportunidad de jubilarme con dignidad. He estado fregando sus pisos desde entonces, esperando esto. Asentí, las piezas encajaban. Es un parásito, se alimenta de la gente, los deja secos. Ya no. Carl chocó su vaso contra el mío. Lo haces bien, chico. No le queda nada. Pero yo lo sabía mejor. Derek no era de los que se escabullen en silencio. Vendría a por mí. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero pronto. Lo había humillado, lo había desnudado, y los tipos así no perdonan. Me quedaba un movimiento, un último clavo que clavar. Quería que viera mi cara, que supiera que era yo quien había orquestado cada corte. A la mañana siguiente, recibí un chivatazo de un compañero de trabajo. Derek estaba escondido en su lugar favorito, el elegante bar del centro donde siempre se jactaba de cerrar tratos. Le conté a Carl el plan. Lo enfrentaríamos, en su guarida, en nuestros términos. No dudó. Me apunto. Vamos a enterrarlo. Pasé el día preparándome, repasando las imágenes en mi cabeza, dejando que la ira hirviera a fuego lento. Derek pensó que había ganado cuando me tendió la trampa. Pensó que podía irse a Apex con un buen sueldo. Ahora estaba arruinado, deshonrado y acorralado. Le había quitado su carrera, su dinero, su orgullo, pero necesitaba que me mirara a los ojos y sintiera el peso de todo. Esa noche, terminaría lo que había empezado, y Carl estaría ahí conmigo, listo para girar el cuchillo. Había esperado este momento desde que Derek me destrozó astutamente la vida. Esa noche, con Carl a mi lado, entré en el elegante bar del centro, su antiguo refugio, un lugar elegante con cócteles caros e iluminación tenue. Ya no era lo mismo, no para él. El Derek que yo conocía, pulido, arrogante, intocable, se había ido. Lo que estaba sentado en el bar era una cáscara,
sin afeitar, con la camisa arrugada, un vaso medio vacío de algo barato en la mano. Sus ojos se alzaron cuando me acerqué, y por un segundo, vi el viejo veneno estallar. Bien, quería que sintiera esto. Me deslicé en el taburete junto a él. Carl tomó el de mi izquierda, encerrándolo. Derek se burló, pero fue débil, como un perro acorralado mostrando dientes que no podía usar. ¿Qué es esto? El conserje y el chivo expiatorio vienen a regodearse. Algo así, dije, manteniendo mi voz baja y firme. Saqué la unidad USB de mi bolsillo y la puse en el bar entre nosotros. Su mirada se clavó en ella. El reconocimiento se hundió. ¿Sabes lo que hay aquí? Tu confesión, tu risa. Todo el mundo lo ha visto ahora. Apretó su vaso con más fuerza. Los nudillos se ensancharon. ¿Crees que eres listo, arruinándome con un truco barato? Ningún truco, dije. Solo la verdad. Filtraste la campaña de Neslifi, me tendiste una trampa, y me aseguré de que pagaras por ello. Soltó una carcajada, amarga y vacía. ¿Pagar? No tienes ni idea de lo que has hecho. No me queda nada. El coche se ha ido, la casa se ha ido, las demandas me llegan hasta el cuello. ¿Estás contento ahora? Me acerqué, mirándolo fijamente a los ojos. Todavía no. Mira, despedirte no fue suficiente. Ver a Apex despedirte no fue suficiente. Quería que sintieras cada corte, cada trabajo perdido, cada puerta cerrada en tu cara. ¿Esa campaña falsa? Idea mía. ¿El vídeo volviéndose viral? Carl y yo. No solo perdiste, Derek. Fuiste desmantelado, pieza por pieza, y yo soy el que blandió el hacha. Su rostro se retorció. Rabia, vergüenza, desesperación, todo a la vez. Se abalanzó, balanceando el vaso hacia mí, pero Carl fue más rápido. Agarró la muñeca de Derek, golpeándola contra el bar con la fuerza suficiente para romper la madera. El vaso se hizo añicos, derramando bebida por toda la barra. El camarero gritó, pero Carl no se movió. Su agarre era de hierro. «Muévete de nuevo», gruñó, «y romperé algo más que tu bebida». Derek se quedó helado, respirando con dificultad. Su lucha se desvanecía. No me inmuté. «Estás acabado», dije. «Sin regreso, sin segunda oportunidad. Elegiste al enemigo equivocado, y me aseguré de que nunca lo olvidaras». Carl lo soltó, retrocediendo, y yo deslicé el USB hacia Derek. «Quédatelo», dije. «Un recordatorio de cómo caíste». Lo miró fijamente, luego a mí. Su boca se movía como si quisiera escupir veneno, pero no pudiera encontrar las palabras. Me levanté, listo para irme, pero él dijo con voz ronca. «¿Crees que eres mejor que yo? Ahora estás igual de sucio». «Tal vez», dije, volviéndome, «pero sigo en pie». «No lo estás». Asentí a Carl y nos dirigimos a la puerta. El zumbido del bar se desvaneció detrás de nosotros. La silueta de Derek se hundía más pequeña con cada paso. Afuera, el aire me golpeó con fuerza, y Carl se tocó la gorra. Una rara sonrisa se abrió paso. «Te dije que lo enterraríamos». «Sí», dije, exhalando un peso del que no me había dado cuenta que llevaba. «Lo hicimos». Al día siguiente, volví a Pinnacle. Victoria me llamó a su oficina, sin preámbulos. «Vas a ascender», dijo, deslizando un contrato por su escritorio. «Estratega senior, cuentas más grandes, mayor sueldo. Te lo has ganado». Lo firmé, pero mi mente seguía en el bar, la mirada rota de Derek, la mano firme de Carl. «Gracias», dije. «Significa mucho». Me estudió, como si supiera que había más en la historia. «No dejes que se te suba a la cabeza, y mantén a raya a ese amigo conserje tuyo». Sonreí. No es de los que necesitan que los mantengan a raya. De vuelta abajo, encontré a Carl en el pasillo, fregando como si nada hubiera cambiado. Levantó la vista, asintió una vez. «¿Nuevo título?» «Sí. Tú. El mismo de siempre». «Me viene bien», dijo, pero había una ligereza en su voz que no había oído antes. No dijimos más, no hacía falta. Derek se había ido, financiera, profesional y personalmente, y lo habíamos hecho juntos. Había limpiado mi nombre. Había subido más alto de lo que él jamás había soñado, y Carl había tenido su justicia, por silenciosa que fuera. La oficina zumbaba a nuestro alrededor, ajena a la guerra que habíamos librado y ganado. Esa noche, me senté en mi apartamento, con las luces de la ciudad parpadeando afuera. El USB estaba en mi escritorio, un trofeo que ya no necesitaba. Lo tiré a un cajón, lo cerré y abrí una cerveza. El rostro de Derek apareció en mi mente, su risa, su caída, pero ya no dolía. Se había acabado.
Había cogido todo lo que me había lanzado y lo había convertido en un arma. Nunca me vería venir. Y esa era la parte más dulce. Así que aquí está la cosa. La venganza no es bonita, pero maldita sea, se siente bien cuando es tuya. Pulsa el botón de suscripción si te gustó ver arder a Derek. Carly y yo nos aseguramos de que sintiera las llamas. Gracias por acompañarme. Dejad un comentario sobre lo que pensáis de las acciones de Derek, lo leeré todo. Nos vemos en nuestra próxima historia.